crecer sus raíces verticalmente hacia las profundidades en lugar de horizontalmente. En términos técnicos, la arquitectura del sistema radicular se altera, pasando de un enraizamiento superficial a un enraizamiento más pronunciado. Entre las moléculas que entran en juego en este proceso se encuentra el ácido abscísico o ABA, que en el ámbito botánico es ampliamente conocido por modular la respuesta de las plantas a factores ambientales, como la sequía, pero hasta ahora no estaba claro su papel específico. Por lo tanto, los investigadores crearon plantas de arroz con mutaciones ABA, es decir, mutantes de alguna manera defectuosos que no hacen que la señal creada por el ácido abscísico funcione bien, y observaron cómo se desarrollaban sus sistemas de raíces en diferentes grados de sequía. Los resultados del estudio mostraron que estas plantas mutantes tenían un gravitropismo radicular reducido, lo que significa que no reconocían la dirección de la gravedad. Este reconocimiento, si es eficiente, permite que las raíces crezcan hacia abajo, en el suelo, y los tallos crezcan hacia arriba. Además, estas plantas tenían un sistema de raíces menos profundo, lo que resultaba en una respuesta más débil a la sequía. Eso no es todo, también tenían niveles bajos de auxinas. ¿Pero qué es la auxina? Esta es una clase de hormonas que desempeña un papel clave en la iniciación y el desarrollo de las raíces. Promueve la formación de pelos radiculares y estimula el desarrollo de nuevas raíces a partir de esquejes. Esto significa que si se bloquea de alguna manera la producción de ABA, entonces también se bloquea la producción de auxinas y en consecuencia las plantas no son capaces de responder adecuadamente a la falta de agua. La confirmación de que ABA y auxina estaban relacionadas se obtuvo cuando los científicos agregaron la hormona artificialmente a las plantas mutadas. Al hacerlo, restauraron el crecimiento normal de las raíces en estos mutantes, lo que demuestra que la auxina es clave para este proceso. El descubrimiento tiene implicaciones importantes en áreas propensas a la sequía, ya que saber qué moléculas determinan el ángulo de crecimiento de las raíces proporciona una estrategia potencial para desarrollar cultivos tolerantes a la sequía con una arquitectura mejorada del sistema de raíces. Seguimos entre las plantas, pero nos trasladamos a Pakistán, donde la doctora Shah y sus colaboradores estudiaron el papel de los viveros en la introducción y propagación de las plantas invasoras en esta región. Aunque los viveros y la horticultura son importantes para el mantenimiento de la cubierta verde y la estética urbana en las pequeñas y grandes ciudades, cada vez hay más estudios que confirman cómo estos también se encuentran entre las principales rutas de propagación e introducción de especies vegetales exóticas invasoras en todo el mundo. En particular, ha habido un aumento notable en el número de especies exóticas transportadas a nuevas áreas, debido a la globalización y a la expansión del comercio, los viajes y los transportes internacionales. Las actividades humanas facilitan esta propagación cuando se cultivan plantas ornamentales o de jardines paisajísticos, sin conocer o evaluar adecuadamente sus impactos ecológicos. La introducción de plantas exóticas puede tener consecuencias graves, como la sustitución de plantas locales y cambios en la estructura del hábitat. En este estudio se analizaron 50 viveros en Pakistán y se entrevistó a sus propietarios. Se recogieron las características socioeconómicas y ecológicas de las plantas aportadas con el objetivo de comprender el papel de estas estructuras en la propagación de especies invasoras. Esta región es de particular interés, no solo por el clima favorable al establecimiento de plantas exóticas, sino también por las crecientes presiones humanas que está experimentando, como la deforestación. Los resultados del estudio mostraron que la mayoría de las plantas introducidas se utilizaron para zonas verdes urbanas, setos, cercas y usos ornamentales. Además, los proyectos comerciales rentables, el rápido crecimiento y las necesidades de plantación han sido identificados como los principales factores responsables del aumento de estas plantas en la región. Sorprendentemente, se descubrió que los propietarios de viveros, que eran más conscientes de las ganancias asociadas con las especies exóticas invasoras y más involucrados en sectores comerciales y en colaboración con otras industrias, ayudaron a facilitar la propagación de estas especies, a veces sin ser plenamente conscientes del impacto ecológico que éstas podían tener.
Finalmente, los investigadores también compilaron una lista de especies exóticas ampliamente vendidas, que podrían ser muy peligrosas en el futuro y deberían prohibirse. Entre las medidas sugeridas está priorizar el uso y la propagación de especies nativas, así como implementar políticas más estrictas para frenar la propagación e introducción de especies invasoras. Nos desplazamos hacia las playas para hablar de las tortugas marinas y sus nidos. La doctora Sousa Guedes y sus colaboradores han publicado un interesante estudio sobre los efectos del calentamiento de las temperaturas en los nidos de la tortuga careta careta, centrándose en la variación en el número de nidos. Numerosos estudios han observado un fenómeno de feminización en las tortugas relacionado con la determinación del sexo de estas especies según las temperaturas durante el desarrollo de los huevos. En particular, cuando los huevos se desarrollan a temperaturas superiores a 29-30 grados centígrados, los embriones se desarrollan como hembras, mientras que a temperaturas más bajas nacen machos. Este umbral térmico, sin embargo, varía ligeramente entre diferentes colonias. Con el aumento de la temperatura del aire y del suelo, en muchos nidos se observa un predominio de nacimientos de hembras sobre machos. Pero ¿cuáles podrían ser los efectos a largo plazo de este aumento de hembras en las poblaciones? Para responder a esta pregunta, los científicos analizaron 35 colonias de importancia mundial, compilaron recuentos anuales de nidos y analizaron tendencias tanto a nivel regional como para playas individuales. También recopilaron datos sobre la temperatura del aire y de la superficie terrestre, que cubren las últimas 4 décadas para cada ubicación. Los resultados fueron sorprendentes. En regiones del Caribe, el Atlántico y el Mediterráneo, como las Islas Caimán, México, Brasil, Chipre y Turquía, el aumento de las temperaturas se asocia con un incremento significativo en el número de nidos. Específicamente, se encontró un calentamiento significativo en 33 sitios de anidación, 23 de los cuales también mostraron un aumento significativo en el recuento de nidos. Sin embargo, si bien un aumento en el número de nidos puede parecer un beneficio a corto plazo, existen implicaciones preocupantes a largo plazo. El calentamiento continuo podría acelerar la disminución de la población debido a la creciente desigualdad de género, ya que nacen más hembras que machos. Este desequilibrio podría comprometer el éxito reproductivo futuro y aumentar la competencia por recursos limitados, como sitios de desove y recursos alimentarios. Los científicos concluyen que se necesitan estudios a largo plazo para evaluar las tendencias globales en la proporción de sexos al momento de la eclosión y comprender mejor cómo la feminización afecta al número de nidos. Estos hallazgos resaltan la complejidad de los efectos del cambio climático en las poblaciones de tortugas marinas y la importancia del monitoreo constante para desarrollar estrategias de conservación efectivas. Sigamos en el ámbito marino hablando de las crías de delfines y su lengua. A diferencia de los mamíferos terrestres, que pueden depender del olfato cuando son muy pequeños, para muchos mamíferos marinos ese sentido es limitado y poco funcional en el medio acuático. Por lo tanto, los investigadores se preguntaron cómo los delfines, especialmente las crías, son capaces de percibir la comida en el entorno que los rodea. La doctora Katsushima y sus colaboradores estudiaron la lengua de un delfín mular del Indo-Pacífico de 1 año de edad y descubrieron la presencia de importantes receptores especializados en reconocer los ácidos grasos presentes en la leche materna. En detalle, observaron que en la parte posterior de la lengua hay una fila de receptores gustativos en forma de V, específicamente adaptados para detectar ácidos grasos. Esos compuestos, de hecho, son esenciales no solo para proporcionar energía, sino también para asegurar el correcto desarrollo cerebral de los delfines, que dependen enteramente de la leche materna en las primeras etapas de su vida. Además de detectar los ácidos grasos, los receptores de la lengua realizan una función adicional gracias a la presencia de enzimas, como la lipasa lingual, que ayudan a descomponer las grasas, permitiendo que las crías de delfín las perciban y procesen más fácilmente. Para saber más, los científicos realizaron un experimento con un grupo de cachorros, ofreciéndoles elegir entre 2 líquidos, uno que tenía leche y el otro una solución turbia. Inesperadamente, los delfines prefirieron la solución turbia. Esto confirmó que las crías podían distinguir entre 2 líquidos.
Sin embargo, los investigadores no estaban seguros de por qué no eligieron la leche. Una hipótesis sugiere que esta elección puede atribuirse a la neofobia o al miedo a lo nuevo, en particular a los alimentos desconocidos. La leche utilizada, de hecho, fue una mezcla de leche de 2 hembras diferentes, y esto puede haber influido en la preferencia de las crías. Los estudios futuros deberían centrarse en la capacidad de los bebés para discriminar entre leche familiar y desconocida. La última noticia nos lleva a los guepardos, una especie carismática que atrae mucha atención pública y científica. Este tipo de especie es muy importante en el campo de la conservación porque permite obtener financiación y proteger su hábitat. Además, contribuyendo a su protección, también es posible salvaguardar otras especies menos conocidas que comparten el mismo ecosistema. Por otro lado, sin embargo, los fondos no siempre se asignan adecuadamente para proteger la biodiversidad en su conjunto o preservar todo el ecosistema. Los guepardos son una especie muy móvil y rara vez se encuentran en áreas protegidas. Por esta razón, representan un excelente candidato como especie paraguas. Este término se refiere a especies cuya conservación activa implica indirectamente la protección de muchas otras especies del ecosistema. Los guepardos comparten territorio con otras especies, viviendo en hábitats muy diversificados que van desde bosques secos hasta matorrales densos, pasando por praderas y desiertos hiperáridos. El Dr. Verschueren y sus colegas se preguntaron si esta especie realmente podría considerarse una especie paraguas. Para verificar esto, analizaron el área de distribución actual y potencial de guepardo, y descubrieron que la especie cubre 57 de 119 ecorregiones en África y 4 de 193 ecorregiones en Asia continental. Este dato es muy importante ya que casi la mitad de las ecorregiones africanas parecen aptas para los guepardos y su presencia coincide a menudo con zonas ricas en biodiversidad. El área de distribución actual de guepardo se superpone con un número considerable de especies amenazadas, lo que indica que estos felinos habitan en áreas cruciales para la biodiversidad y en restos relativamente intactos de ecosistemas degradados, especialmente en ecorregiones que reciben poca protección formal. Por lo tanto, los investigadores concluyen que conservar al guepardo puede tener un impacto positivo en la protección de la biodiversidad, especialmente en África, integrándose en la red de áreas protegidas donde el león es la especie emblemática. Sin embargo, subrayan que se necesita un enfoque más inclusivo, que también considere los hábitats desprotegidos, a menudo habitados por guepardos, y que aborde las crecientes presiones antropogénicas sobre estas áreas. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.